Hola, buenas tardes. Soy David Corominas y bueno, esta tarde estoy aquí como coordinador, editor de Historias Públicas, una colección de ediciones de la Universidad Autónoma. Y estoy con Edward Baker, que, bueno, pues se ha producido una, yo creo que muy feliz convergencia entre nuestro primer libro, que edita él con dos compañeros norteamericanos, y la exposición Vuestra libertad y la nuestra, los judíos en las brigadas internacionales. Y digo que es una feliz convergencia porque el libro que nos regalasteis, el manuscrito que nos regalasteis, que se llama Salud y Salom, conversaciones con excombatientes judíos de la Brigada Internacional Abraham Lincoln, que lo tengo aquí conmigo, va exactamente de esto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu encuentro con la exposición después de trabajar estas, por cierto, conversaciones con combatientes judíos de la Brigada Lincoln que se grabaron hace 35 años? Hace 35 años, primeros años 90, y claro, en un momento histórico además un poco especial, porque prácticamente todos nuestros internacionales judíos eran militantes del Partido Comunista, y entonces este es el momento en que se hunde la Unión Soviética. Entonces, para ellos, la mayoría de ellos habían dejado el partido en los años 50 o 60, pero para ellos era un momento también de mucha zozobra. Uh -huh. Mm, claro, al pasar yo por las salas de la exposición de los internacionales judíos de todos los países, mm, claro, me emocioné muy, muy, muy profundamente, porque precisamente por esa convergencia, ¿no? Eh, claro, internacionales del este de Europa, de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, de palestinos, había algunos, ¿no? Mm, gente de ambas Américas, ¿verdad? Argentinos bastantes, ¿no? Venezolanos, etcétera. Y entonces, claro, me quedé emocionadísimo. Sí, porque yo la verdad es que cuando estuve en la inauguración, que me invitó el Centro Sefarad, al saber de este libro vuestro, ¿no? La emoción además de ver varios nombres en los paneles, ¿no? Varios nombres Claro, de las personas que Joe Bedwin entrevistó, ¿no? claro, George Watts aparece, Bill Sussman aparece, claro, y claro, aquí en el libro están relatadas sus historias de vida, ¿no? Y su exactamente. relación con la guerra de Claro, España, ¿no? claro. Y cómo llegan hasta aquí desde su militancia, ¿no? Y desde su origen judío, ¿no? Me pareció muy, muy emocionante, ¿no? Claro, Porque además son unas vidas que hoy nos parecen de novela, pero no sé, la propia de tu familia, ¿no? claro. Eran vidas, claro, que hoy podrán parecer de novela o de cine, mientras que en aquel momento eran vidas hasta cierto punto normales, ¿no? O sea, es una normalidad mm, muy contestada y con violencias de todos tipos, pero normalidad en todo caso, ¿verdad? Porque existía esa militancia, ¿no? Y el propósito de cambiar aquel mundo. Uh-huh. Esto hablas de existía esa militancia y existía ese deseo y esa voluntad de cambio, ¿no? Porque
lo que vemos en la exposición y lo que vemos en vuestro libro son compromisos antifascistas muy profundos. Muy profundos, ¿no? Profundísimos. Mm, Todos en las conversaciones, todos ellos, sin excepción, insistían en que fueron a España a combatir, a hacer frente al fascismo en calidad de internacionales y no en calidad de judíos de forma así especial, sino más bien como internacionales. Era el momento porque insistir en ese particularismo mm, entraría casi en cuestiones nacionalistas y rechazaban las cuestiones nacionalistas. Eran o querían ser internacionales. Ujú. Hablas de una lucha contra el fascismo y creo que es importante porque en la exposición lo subrayan cómo el franquismo, el golpismo que se alza contra el régimen republicano tenía una componente, pues diríamos, fascista, pero también profundamente antisemita. Sí, Y leo en el libro, habla en la introducción de Joe, una cita de Queipo del Llano, ni más ni menos, no es una guerra civil, sino una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío, ¿no? claro, claro. El Bocazas de Quepo de Llano decía esas cosas día y noche y no era el único, desde luego. Mm, claro, hay esa cosa en la España de los años 20, 30, 40, hay esa cosa tan peculiar, tan que nos parece a nosotros un poco surreal, de un antisemitismo sin judíos, porque aquí judíos en los años 30 había 8. O sea, había una pequeña comunidad y tal, pero no había una presencia social importante. Mm, pero claro, es un tema que viene de muy lejos, ¿no? Y entonces los temas que vienen de lejos se conservan, ¿no? Se reproducen y se reciclan mucho, ¿no? Y en esos años de la guerra se reciclaron bastante. Volviendo a esta convergencia del libro y la exposición, ¿no? En la exposición pues hablan también de la Brigada Lincoln, ¿no? Ahí Claro, vienen de muchas partes del mundo, como has dicho, ¿no? Pero de Estados Unidos vienen casi 3.000 norteamericanos, claro, ¿no? De los cuales 3/4, decís en el libro, o dice Joe más concretamente, 3/4 eran comunistas claro. y 1/3 judíos. Eso O es, sea, la implicación judía de la comunidad judía en las brigadas internacionales era muy importante. muy importante. Claro, no solamente en el batallón Lincoln, sino en todos los batallones, empezando desde luego por Polonia, ¿verdad? Que tenía todavía una comunidad judía de mucha importancia, ¿verdad? Y entonces, del Partido Comunista Polaco, había una presencia judía de mucha importancia, ¿verdad? Claro, mirando a Estados Unidos en aquella época, años 20 y 30, mm, hay una implantación del PCUSA, del Partido Comunista de Estados Unidos, hay una implantación sobre todo muy fuerte en grandes aglomeraciones industriales de la segunda revolución industrial, ¿no? Y entonces, pues es Nueva York, Filadelfia, tal, Pensilvania, el Midwest,
¿no? Las grandes ciudades industriales del Midwest y tal. Y en California habían las universidades una presencia significativa y en el cine, en Hollywood, ¿verdad? Pero sobre todo en esas grandes aglomeraciones industriales había una presencia de trabajadores judíos de mucha importancia. Y entonces hay un reclutamiento de voluntarios judíos, o sea, eso está en la lógica de aquella cosa. Porque además Estados Unidos, y lo comentáis también en el libro y lo comentan en las conversaciones, cada uno de los protagonistas de las conversaciones, ¿no? Estados Unidos en aquella época tenía un componente profundamente antisemita, Claro, que hoy nos puede llamar la atención, pero aparece en el libro, ¿no? Bueno, se menciona a Madison Grant, ni más ni menos, ¿no? Con el declive de una gran raza, que es uno de los libros de cabecera de Adolfo Hitler, claro. ¿no? Y se habla también del antisemitismo, se subraya con claridad el antisemitismo de Henry Ford, ¿no? Claro, Que publicó, que además aparece en la exposición, hay algún ejemplar, ¿no? Traducido al español, de los protocolos del Sion. Se encargó muy mucho Henry Ford de que esto se difundiera. claro, Había un profundo claro. antisemitismo en la élite norteamericana, ¿no? En el mundo de las finanzas, en el mundo del gran capital y tal. Claro, antisemitismo que al mismo tiempo se encuadra en un racismo prácticamente universalizado en Estados Unidos, ¿verdad? Porque, claro, para esa vieja derecha norteamericana, mm, los americanos de verdad, Uh -huh. ¿no? Son de raza blanca y solamente son de raza blanca los británicos y los nórdicos, ¿verdad? O sea, británicos, alemanes, escandinavos y tal, ¿verdad? Mientras que los inmigrantes procedentes del este y del sur de Europa, pues no son exactamente de raza blanca, ¿no? Recuerdo una conversación muy curiosa que tuve con mi madre al final de su vida, fines de los años 90 del siglo pasado, en que le expliqué que en el momento en que ella nació en Nueva York, en Brooklyn, ¿no? 1910, mm, la mayor parte de los americanos consideraban que ella no era de raza blanca, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va transformando? ¿Cómo se inicia en los años 20, 30, 40, 50? Se inicia un proceso de asimilación en que yo llegué a ser, yo nací blanco, ¿no? Porque, Mis padres no, pero yo sí. porque para que comprendamos un poco, tu familia viene de la migración judía ucraniana, Claro. Bueno, que llega. ucraniana y rusa, y entre y rusa y polaca, porque los abuelos paternos, a quienes yo no conocí porque vivieron en los años 30, los abuelos paternos eran de Kiev y de Odessa, ¿no? Mientras que los maternos, con los que yo conviví mucho, ¿ah? Pues eran de una zona fronteriza entre Rusia y Polonia, y el abuelo hablaba las dos lenguas, ¿no? Mm, y entonces, claro, Polonia en un momento en que era una dependencia rusa en todo caso, ¿verdad? O sea que unos y otros
pues eran un poco un regalo que los zares hicieron a Estados Unidos. Sí, sí. Relacionando de nuevo esta convergencia entre la exposición que hemos visto y el libro insisto, que nos habéis regalado, Salud y Salom, eh, hay una cosa que me parece muy interesante y es, en relación a las lenguas, el yiddish, dentro de las brigadas internacionales, que como decías tú, cada uno viene de un origen distinto, hay hasta eh, árabes de lo que hoy es Irak, ¿no? Pero de todas procedencias, uno de los idiomas transversales en las brigadas Sí, era el yiddish. sí. Hubo en realidad entre los brigadistas tres lenguas transversales, el inglés desde luego, el francés, porque había muchos brigadistas franceses, ¿verdad? Y el yiddish, ¿no? Y entonces en, en la portada de la versión inglesa de este libro, ¿verdad? Que hay, es una foto de una serie de internacionales norteamericanos en que uno de ellos está leyendo un periódico yiddish, ¿no? Mm, claro, hay una mezcla de cuestiones identitarias, entre las cuales la lengua, mmm, los apellidos, los cambios de apellidos. Yo me llamo Baker, pero los abuelos no se llamaban así, ¿verdad? El abuelo paterno se llamaba Bokarski, ¿no? Y entonces mi tío, que tenía un par de años o tres más que mi padre y nació en Ucrania, ¿verdad? Mi tío cambió de apellido y mi padre hizo lo propio un par de años después, ¿no? Y nos transformamos en Baker, ¿no? Como le pasa a muchos Claro, a casi claro, todos los... es un tema que se pone sobre el tapete continuamente, continuamente. claro, porque además, claro, el PCUSA tiene el problema de su americanización, ¿verdad? Desde la derecha se les ve como extranjeros peligrosísimos, ¿verdad? Toda la inmigración vive profundamente el rechazo de esa derecha, ¿verdad? Y entonces, claro, que el PC insiste repetidamente en que es un partido americano puro y duro, ¿no? Y entonces, claro, además, uno de ellos, de los internacionales nuestros, George Watt, aborda el tema clarísimamente, porque él cambió de apellido tres veces, ¿no? El abuelo, el padre y él. mm, claro, insiste mucho en que también había entre esos jóvenes que estaban encuadrados en las juventudes comunistas y a continuación en el partido, esos jóvenes, claro, había un cierto romanticismo porque los jefes revolucionarios de la Revolución Rusa, todos ellos habían cambiado de apellido, ¿verdad? Y entonces tenían su nom de guerre, ¿no? Y ellos también querían tener. Otra cosa que me parece interesante, que en la exposición también lo vemos, es el importante papel de las mujeres. Internacionalistas vuestras, hay muchas mujeres. Aquí en este libro aparecen en las conversaciones de dos, De dos. ¿no? De dos en Claro. concreto, fascinantes,
sus itinerarios completamente fascinantes. y su compromiso político y Sí, personal, ¿no? sí, Le deja a uno bastante sí. en un momento en que, bueno, pues las mujeres parece que tienen otro rol, ¿no? Claro, Y ellas claro, se lían la manta a la cabeza claro, y no hay quien las frene, claro. quiero decir que Son están... muy rompedoras, Ujú, ¿no? Son enormemente rompedoras. Eh, yo insistí en el momento en que nos pusimos a hacer el libro. mm, eh, yo insistí mucho en la presencia de ellas, porque además hay un tema un poco soterrado que las mujeres abordan de vez en cuando. mm, Son del partido, ¿verdad? Pero de otra forma, ujú, porque el partido para ellos es un partido de hombres en el sentido fuerte de mm, la palabra, o sea, de hombres que ejercen una cierta autoridad y que tienen de las mujeres a veces una idea un poco sí, sí. antediluviana, digámoslo así, ¿no? Y entonces es un tema que abordan de vez en cuando ellas, o sea, que son del partido, pero para hacer lo que hacen necesitan del partido un poco menos que Ujú, los hombres. ujú, ¿No? ujú. Sí, porque parece lo que escuchando sus voces, un día me gustaría escuchar las cintas para escuchar las voces porque, Son fascinantes. claro, hemos traducido algunas cosas juntos Claro. pero las escucho y veo una autonomía que a veces no encuentras en los En hombres. los hombres no. Es decir, Claro. Claro, los hombres eran muy del partido hasta el momento en que dejaron de serlo, Ujú. ¿verdad? Mientras que ellas, estando dentro del partido, pues mantenían una cierta distancia con aquellos hombres, ¿no? Y además es decir, con unos itinerarios profesionales Claro, intensos, claro. antes y después de la Y, guerra de España, de y la guerra después, civil, ¿no? Es claro, decir, incluso con una autonomía personal, incluso en lo sentimental, sí, sí, ¿no? ¿No? Era una cosa... Eh, hay, no quería dejar de comentar contigo eh, una de las entrevistas, de las conversaciones, todas tienen un poco el mismo patrón de familias que vienen, como la tuya, del este de Europa, ¿no? claro. Pero en algún caso hay alguno que ha vivido en primera persona la Primera Guerra Mundial. Claro. Ahí está Ed Lending, ¿verdad? Que nace en Ucrania, ¿ah? Y presencia, como niño, presencia la Revolución Rusa. ¿Va? Y entonces en su pueblo, que está muy cerca de Moldavia, ¿no? Ujú. En su pueblo entra el ejército ruso blanco y las cosas se ponen peor para ellos, ¿no? Porque hay un momento, perdona, que a mí me llama mucho la atención, porque dice, cuando entran los bolcheviques, es la primera vez en mi vida que me ofrecen libros de la biblioteca. Claro, de repente hay una cosa que es una biblioteca y hay unos libros y tenemos acceso a esos libros, ¿verdad? Mm, Una cosa completamente desconocida mm. en el viejo régimen. Y decía, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Guerra Civil rusa, Claro, emigra, creo que llega a Filadelfia, claro. eh, Llegan absolutamente de milagro. de milagro, con un periplo más complicado que el de Ulises, y, y allí se inicia profesionalmente, militantemente, políticamente, y bastante mayor para lo que podía ser, se viene a España. Sí, sí, Está en España, regresa y le vuelven otra vez a enrolar a la guerra mundial. sí, Unos periplos sí. increíbles, ¿no? Claro.
porque ellos pensaban, claro, podía haber en algunos casos problemas porque la derecha consideraba en una expresión absolutamente kafkiana, mm, pensaban que ellos eran antifascistas prematuros, ¿no? Eran antifascistas cuando no había que ser antifascista, ¿no? Y entonces algunos de ellos tuvieron problemas, o sea, alguna vez que estuvieran dentro del ejército norteamericano, pero otros no, Ujú, ¿no? Porque además tenían, a diferencia de la casi totalidad de esos soldados americanos, tenían una experiencia de guerra, ¿no? ujú, Que habían estado aquí pegando tiros mientras que los demás estaban jugando al béisbol. ujú. Es más, en algún momento del libro, de la entrevista, de la conversación, comenta yo era el único que sabía a qué iba Claro, dentro del ejército claro, norteamericano, que habían exactamente. chicos de Claro, Milwaukee o claro. que no sabían a qué iban. Y Tenían, entonces, como que me encargaron a mí, los oficiales, el contarles un poco, claro, animarles un poco claro, para tener claro, ¿para qué estamos aquí? un Claro, espíritu de sí, guerra sí, no, no, combativo, una efectivamente, razón por la que luchar. claro, efectivamente, era así, porque, claro, eh, muchos de esos soldados procedían del campo y de pequeños pueblos, mm, con una cultura política poco menos que inexistente, ¿verdad? Mm, y en algunos casos con un antisemitismo visceral, ¿verdad? Sin haber visto en su vida un judío. Mm, mm. Volviendo un poco a la parte más de la guerra de España, de la guerra civil, eh, estos combatientes, los que conversan en el libro, los que vemos en la exposición, llegaron aquí enfrentándose a las autoridades norteamericanas. Claro, claro, porque en principio, claro, sacaban pasaportes, ¿verdad? Para viajar a Francia en plan de turista, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y entonces, una vez llegados a París, pues había cuadros del PC francés que les orientaban y que les mandaban, había una serie de vías para llegar a España y entonces llegaban perfectamente, pero por un periplo a veces complicado, ¿no? Ujú, ujú. Y yo un poco, que también para ir cerrando, la recomendación que podemos hacer, me parece a mí, es visitar la exposición eh, y leer vuestro libro, ¿no? Que además está colgado gratuitamente porque se ha agotado, Claro, se ha agotado la edición y está colgado gratuitamente, se puede bajar el PDF. Pero un poco para ir cerrando, eh, hay una cosa que arrancamos, con la que hemos arrancado, que es el espíritu que movilizó a los brigadistas judíos norteamericanos, más concretamente a los que entrevistasteis y se ha publicado esas conversaciones, porque comentabas, eran profundamente internacionalistas, ¿no? sí, Había un combate antifascista, había una movilización sí. antifascista e internacionalista. Sí, efectivamente, eso es así. Claro, las cuestiones identitarias sabemos que son muy complejas, ¿no? Entonces, entran muchas instancias mm, políticas, entran otras instancias culturales, mm, instancias de tipo familiar, de todo, ¿verdad? De lengua, de cultura, etcétera. Pero hay un componente, o sea, sobre esto,
yo creo que habéis, en las conversaciones se indaga, ¿no? Cómo beben o están atravesados por un judaísmo internacionalista, Sí, sí, mucho. ¿no? Claro, Cosmopolita, claro, ¿no? Decir, esa parte, es decir, ese ser judío que los conecta con el mundo. claro, Esto me parece muy claro. interesante, ¿no? O sea, Exactamente, porque claro, después se plantean problemas, cuestiones de nacionalidad, en relación a partir de los últimos años 40, en relación con el Estado de Israel, desde luego. Pero en un primer momento tienen un espíritu, claro, porque proceden los padres de estos hombres y de estas mujeres, proceden de países en que había una hostilidad mortal, ¿verdad? Y entonces, claro, rechazan esos nacionalismos, ¿no? Y al llegar a Estados Unidos encuentran también ambientes de mucha hostilidad, ¿no? Mm, hostilidad antisemita, pero hostilidad antiinmigrante, ¿no? ujú, ujú. Hostilidad racial de todo tipo, ¿no? Y entonces, claro, el internacionalismo para ellos es la conexión al mundo, efectivamente, es así. Ujú. Yo a veces me pregunto si vuestros protagonistas, vuestros amigos de la brigada con los que tuvisteis el privilegio de hablar, vivieran hoy, qué mundo más loco, ¿no? Porque además muchos venían del este, de Europa del Este, ¿no? De Ucrania, como tu Claro, familia, en fin, de su condición judía, es decir, difícil, ¿no? claro. Vivían en un mundo infinitamente complejo y nosotros también vivimos en un mundo infinitamente complejo que además va complicándose a pasos agigantados desde la elección norteamericana de noviembre del año pasado, con la presencia en la Casa Blanca de un hombre que claramente tiene ribetes fascistas y está rodeado de gente afín y entonces nuestro mundo no es menos complicado que el Que de el suyo. ellos, ¿verdad? En absoluto. Lo que sorprende es la respuesta que tenían ellos, ¿no? De que hoy es... Claro, ese es el problema, que nuestras respuestas en este momento mm, claro, no son, de momento, no son respuestas partidarias, ¿verdad? Son respuestas, podrán ser colectivas, pero son de tipo personal, Mm, ¿no? Y tenemos que encauzar un poco ese personalismo que ciertamente es muy norteamericano, ¿no? Tenemos que encauzar eso y organizarlo y politizarlo y como dice la exposición, ¿no? Pues en ese plural de por vuestra libertad y la nuestra. Y como dice el libro, porque nuestra libertad en este momento, y digo nuestra no solo como norteamericano, sino como, vamos a llamarle un poco literariamente, ciudadano del mundo, la libertad de todos nosotros, ¿no? Está en peligro. pues prestemos atención y salud y shalom. Salud, Shalom. salud. Shalom.